Dios bendiga a toda nuestra distinguida audiencia que nos siguen a través de este medio. Les saluda el pastor Ricardo Manrique, supervisor de la obra del Movimiento Misionero Mundial en Venezuela. Nos estaremos reuniendo en las instalaciones del Domo Bolivariano de la ciudad de Barquisimeto. Para esta gran celebración contaremos con destacados predicadores de la palabra de Dios de Puerto Rico, Colombia y Guatemala. Ellos traerán temas de palpitante actualidad y de bendición espiritual para todos los asistentes. Ahí está la gloria, ahí está el Espíritu de Dios, lleno para poder abrir los pozos. Necesitamos llenarnos, gente llena del Espíritu de Dios, bautismo del Espíritu Santo. El enemigo no quiere oír que usted se levante y le diga al diablo: no más mundanalidad, no más desorden, no más pecado oculto. Me comprometo con Dios. Queremos contar con su presencia y juntos bendecir al Señor, y terminaremos diciendo: hasta aquí nos ayudó el Señor. Dios les bendiga a todos. Nací en un hogar acá cerca de Jesús María, en Emilio Valdizán. Mi padre era un hombre que tuvo compromisos anteriores, y esos compromisos anteriores, pues tuvo una dama que le tuvo una hija, tuvo otra dama con 3 hijos, y después, olvidándose de todo, se casó con mi madre. La consecuencia de este problema es que yo sufría de bronquitis asmatiforme, y mi padre, queriendo la sanidad mía, hizo muchos esfuerzos hasta que Dios condujo a que pudiera vivir en la región de Chaclacayo, aquí en Lima, donde pude yo estar con mi madre y con el hijo de una familia que era de pudiente, de tal manera que me crié con ellos, estudié en el mismo colegio de esta persona, y pude conocer un ambiente que a la verdad no era el que correspondía a mi realidad social. Hice mi colegio en el Colegio Vinetka de Chaclacayo, un colegio que era el refugio para todos los castigados de Lima, de los hijos de ricos que se portaban mal, los mandaban de castigo al internado de Chaclacayo. Y bueno, en ese ambiente me crié y acabé el colegio en el 69. Cuando acabo el colegio en el 69, mi interés y mi expectativa de vida era el de proyectarme a trabajar, pero no exactamente en el Perú. Vivíamos tiempos de represión, era la época de Juan Velasco Alvarado, y quería muchas expectativas que no las veía que pudiera alcanzar aquí en el Perú. Por eso estudié, y la verdad no estudié correctamente, sino que más bien malgasté el tiempo y el dinero que mis padres invirtieron en mí. Pero gracias a Dios pude por lo menos hacer algo técnico, porque pude aprender a programar computadoras, y con ese ímpetu del trabajo técnico que tenía, hice mi primer viaje para Venezuela en el año 70, y pude ir allá a conocer, porque quería conseguir un trabajo de programador, de analista, allá en Venezuela, donde supuestamente había más tecnología, había más avance, y el ambiente en el que me movía me llevaba hacia eso. Bueno, la cuestión es que yo regresé en el 70, en el día del terremoto. Ese día llegué a Lima, no me acuerdo exactamente la fecha,
Y con ese ímpetu de viaje se tranquilizó en mí, hasta que en el año siguiente, en el 71, habiendo entrado en una pulpería, escucho una música, una canción brasilera, había juntado un dinero, tenía condiciones, y cuando escucho esta música, hago mis cuentas y digo, me voy para Brasil. Y de un momento a otro llego a mi casa y le digo, mamá, ¿sabes qué? Me voy para Brasil. Y mi mamá me dice, pues anda, vete, chao, me dijo. Y a la semana estaba partiendo de Lima para Iquitos, porque de Iquitos iba a tomar un barco, un avión a Leticia, y de Leticia a tomar un barco para Manaos, y yo erradamente pensaba que había una carretera de Manaos para Río de Janeiro, pero eso no era verdad, por lo cual yo perdí el barco allá en Leticia y perdí el barco en otra ciudad brasilera que se llama Benjamin Constant. Yo vendí todos los dólares que tenía, regresé para Lima, preparándome para viajar ahora por Bolivia hacia Brasil, pero resulta de que en ese medio tiempo perdí todo mi dinero. Mi madre se prestó un dinero para poder financiarme mi viaje, es así que llego a Sao Paulo, han transcurrido 15 días aproximadamente, y el domingo, al comprar el periódico para poder buscar empleo y ver las oportunidades de trabajo, me deparo con en la primera plana diciendo el mensaje, la noticia, un barco que se dirigía de Leticia para Manaus se pierde en el río Amazonas. Y yo entiendo que podría haber sido ese barco. De cualquier manera, yo creo que Dios me libró también, porque si hubiera continuado viaje yo hacia Manaus, el dinero que tenía no me iba a alcanzar y yo no sé en qué condiciones iba a quedar ese viaje. La cuestión es que ahora yo estaba en Sao Paulo y en Sao Paulo comencé a buscar empleo. No lo conseguí, a pesar de que es la máquina económica de Brasil, y tenía un último contacto para visitarlo en Río de Janeiro, así que decidí irme a Río de Janeiro y ese contacto me presentó a una empresa, y a las 2 semanas estaba trabajando en una empresa multinacional que era la ITT, International Telephone and Telecommunication, y comencé a trabajar con ellos como programador de computadoras, saqué los papeles de la residencia que la misma empresa me contrató, y bueno, ahora ya era un inmigrante peruano en Brasil. Pues entonces yo tenía una vida bastante limitada. Yo salía del trabajo y me iba para mi casa. Ahora me encontraba con la soledad del departamento donde yo vivía. Y esa soledad me impulsaba a buscar diversión, buscar amigos, buscar amistades. Las encontraba de una manera, de otra, pero al final acababa siempre pues en lo que es la fiesta, acabando en el trago, la droga que ya la había conocido aquí en el Perú. Sucede que dentro del ambiente de trabajo conozco a un otro peruano que era el controller de la empresa, un hombre tenía un funcionario, y entonces con esta persona comenzamos ahora él me despierta a conocer otro tipo de ambientes, y entonces comenzamos a frecuentar restaurantes, bares, y ahora que yo estaba trabajando bien, que estaba colaborando con mi familia en Lima, de un momento a otro, me encuentro que el salario ya no me alcanzaba. Siendo soltero y viviendo solo en Río de Janeiro y ganando un buen salario en ese tiempo, el dinero no me empieza a alcanzar porque comienzo a gastar mi dinero en fiestas, en bares, discotecas, etc. ¿Por qué? Porque lo que quería era llenar el vacío. Yo estudié administración de empresas allá, pero mi vida se volvió un poco más limitada porque dejé todo lo que es el trabajo profesional y me dediqué a hacer empresa. Bueno, comencé haciendo carteras y correas y dejé la corbata y el terno para volverme como un hippie y comenzar a viajar por las ciudades de Brasil llevando carteras y correas. ¿Y para qué? Fue una experiencia buena económicamente, y también porque comencé a conocer Brasil de la manera que lo quería conocer, digamos, en la diversión, en un ambiente muy diferente del de trabajar para una empresa solamente. Cuando yo estoy independiente es que justamente la conozco a mi esposa. Humanamente decía, bueno, yo quiero tener hijos. Siempre venía para el Perú una vez cada año o cada 2 años, y venía y me encontraba con mis amigos, los compañeros de colegio, y ellos estaban ahora con su familia, con sus hijos, nos íbamos al club, y entonces yo lo veía yo con sus hijos que jugaba, y yo comencé a anhelar también tener un hijo. Conocí a mi esposo en una noche en que yo estaba muy triste, pero yo quería, mi anhelo era casarme y tener un hijo, sendo que él también estaba en el mismo sentir. Bueno, salí embarazada sin pedir permiso a Dios. Ahora estábamos formando un hogar porque yo no me había casado con ella.
Yo no me quería casar. Ese término no existía para nosotros. Y porque lo que nosotros queríamos era tan solamente usufructuar a ella y ella usufructuarme a mí y ahora usufructar. El tipo de vida que estábamos levando, como era mi esposo, estaba en los vicios de la droga, las borracheras, la vida que llevábamos. Mi mamá se fue entristeciendo mucho. Porque la princesita, la que había cuidado tanto como su muñequita, ahora se había envuelto con un hombre que en ese tiempo era una persona bastante alocada. Y tenemos el segundo hijo, y ese bebé ahora nace, pero ya el hogar, entre aspas, está deteriorado, hay mucho desgaste, hay mucho sufrimiento, hay un deseo de mi parte de querer hacerla feliz, pero ella también había perdido a su padre, ahora perdió a su madre. Y el niño nace y ahora ella comienza a pesar 45 kilos, le tiemblan las manos, le tiembla, tiene que tomar una píldora para dormir, otra píldora para poder mantenerse despierta, y es un desastre. La vida se torna un desastre. Nuestra vida era una vida de pleito, de contienda, de gritos, insultos, cosa muy triste nos ha pasado. Y casi no había ni un día que no salía de la casa a trabajar, discutiendo, peleando. Yo me quedaba sola y desesperada. Y comenzaba a andar de un lado a otro, comencé a sufrir de los nervios, comencé a tener que tomar una pastilla para dormir y otra para despertar. Hasta el día en que ella, escuchando la radio, dice: si tú crees que nadie te ama, todos te han dejado. Te sientes muy triste, muy afligida, muy deprimida. Estás esclava de las pastillas para dormir. Hay uno que te ama, Jesucristo. Jesucristo te ama, Ele murió por ti. Ele não está clavado em uma cruz. Ele vive e Ele tem poder para sacarte desta vida de infelicidade. Ele pode dar a verdadeira alegria, a verdadeira paz. E eu escutei essas palavras e caí de rodillas. E comecei a chorar, a chorar. Eso lo escuchó ella. Y cuando ella lo escuchó, se fue al lugar, a la iglesia que estaba mandando el mensaje, y comenzó a buscar a Dios. En su búsqueda de Dios, como siempre Dios actúa, la recupera a mi esposa. Comienza a reverdecer, porque eso es lo que hace Dios. Aunque yo no lo entendía, y yo me volví loco. Yo dije: ¿qué te pasa? Te has vuelto una cucufata, te has vuelto una loca. Ya no quieres ir a la playa, ya no te quieres poner tu tanga, ¿qué te pasa? Yo no entendía, yo estaba totalmente endemoniado, no entendía nada de lo que era de Dios. Pero transcurrieron 4 años, y en esos 4 años Dios comenzó a tratar conmigo, porque hay una promesa: cree en el Señor Jesús, serás salva tú y toda tu casa. Y yo no sabía de esto, y Dios tuvo que tratar conmigo. Me ha librado de la muerte, me ha librado de accidentes, pero Dios tratando conmigo. Me acuerdo que un día la policía me cogió en Río de Janeiro y me dieron, pero de golpe, y me iban a matar gratuitamente, porque no eran delincuentes yo, pero me cogieron en la calle. Y ese día regresé a mi casa y como que me tranquilicé y le pedí perdón a mi esposa y todo, pero Dios tratando con mi vida. En el año 91 han transcurrido muchas cosas. De un momento a otro, un ex compañero de trabajo estaba trabajando con telecomunicaciones, fabricando las primeras antenas parabólicas en Brasil. Y entonces me dice: bueno, sí, ¿por qué no te metes acá? Y le compré 3 kits de parabólicas, y con esas 3 comencé a instalar, a vender, y comenzó una nueva fase de vida, ¿no? Viendo también que la inflación no para. Mi esposo decía: bueno, creo que voy para Perú porque allá voy a intentar una vida mejor, aquí no hay futuro. Y cada vez que él me hablaba de vivir en Perú, era una tortura para mí, porque yo no quería dejar mi país. Y en el año 91 yo vengo para el Perú con mercadería, con antenas parabólicas, equipos para comenzar a hacer empresa aquí en el Perú. Tenía mi familia en Brasil, pero yo vivía aquí en el Perú. Les llamaba por teléfono en algunos momentos mareado por el efecto del alcohol, y me hablaba 40, 50 minutos dándole juras de amor a mi esposa, diciéndole que la amaba, etcétera, etcétera, aunque yo aquí estaba perdido en la borrachera, en el trago, en la juerga. El tiempo que la dejo sola allá, Dios utiliza ese tiempo para fortalecerle la fe. Pero fue un año que he podido consagrarme, porque ya no estaba mi esposo ahí prohibiéndome, coagiéndome para que yo no fuera al templo. Y yo voy a visitarla a ella allá,
Y Dios me permite en su misericordia que sea el último año de vida de mi madre que lo paso con ella. Dios hace todas las cosas perfectas. Entonces ahí cuando mi madre muere, es que yo le digo a mi esposa, Vania, ¿sabes qué? Vas a tener que venir a vivir al Perú conmigo porque he decidido vivir acá y tienes que venirte con los chicos. Y yo me fui a la oración, me arrodillé y le dije, Señor, llorando, Señor, tú quieres que yo vaya a Perú. Perdóname, no te he consultado, porque en mi carne yo no quiero ir por eso. Y comenzaba a llorar. Y Dios comenzó a tratar con ella para quedarse aquí en el Perú. Ella no quería quedarse en el Perú. Pero vino enero y un día ella me dice, estaban las cosas muy bien. Y yo no era cristiano todavía, pero mi esposa me dice, Fidel, quiero ir a la iglesia porque quiero tomar la Santa Cena. Y yo le digo, disculpa, Vania, no me molestes, le dije. Yo ahora me voy para el club a jugar tenis, tengo mis amigos que me están esperando, tú quédate aquí y en la tarde te llevo a la iglesia aquí en Lima para que comas tu hostia. Y ella me dice, no, me digo, quiero ir a tomar la Santa Cena en la casa, en la iglesia de tu hermano, que tú no entiendes. Mira, por favor, y se comenzó una pelea, comenzó una discusión. Mi padre, escuchando la discusión, se acerca y me dice, ¿qué está pasando? Nada, que esta loca quiere irse a Lima. Imagínense, para un hombre o una persona de Chaclacayo, día domingo, regresar a Lima es una blasfemia, ¿no? O sea, y yo simplemente no quería ir a Lima para nada. Quería irme al bosque, a jugar mi tenis, jugar pelota, pasar el día ya como era la rutina. Y resulta que ella insiste y mi padre dice, ya, Chola, yo te voy a llevar para que no estén peleando. Y nos fuimos. Y así llego yo a la iglesia evangélica. Y yo llego y veo a la gente adorando y alabando al Señor y decir en mi mente, estos idiotas, ¿qué tienen? ¿Qué hacen? ¿Qué locura es esta? Yo estaba mal, no entendía nada. Pero cuando escucho el mensaje, que no fue en nuestra iglesia, fue en otro lugar, el predicador habló una palabra y en mi corazón digo, interesante. Al domingo siguiente, mi esposa me dice, vamos, te voy a llevar, para que no me esté molestando, le dije todavía. Ella me dice, vamos ya. Y bueno, ella era Dios tomando el control del asunto. Quien predica es mi hermano carnal, que era pastor en esa iglesia. Y la predicación tremendamente atraviesa mi alma y cuando llega el llamado, yo estoy sentado en la banca y digo, bueno, no paso, pero si paso, ya no voy a poder hacer esto, no voy a poder hacer esto otro, ni lo de aquí, ni lo de allá. Y la verdad comienzo a sacar cuenta. Y el Señor me contestó. Cuando lo miré a mi esposo, él estaba de rodillas. Estaba de rodillas con las manos levantadas y parecía un niño, así mirando al pastor. Y no había nadie. Y de repente una avalancha de gente vino y él se estaba entregando al Señor. Y cuando estoy ahí, lo miro a mi hermano y le digo, ¿qué hago aquí? Porque no sabía ni lo que estaba haciendo en el altar. Y mi hermano me dice, cierra tus ojos y espera. Y cuando me di cuenta, una avalancha de gente se sumó al altar, como vemos hoy día cuando el Señor habla y hace la obra en los altares. Así entregué mi vida al Señor. Eso fue el tercer domingo de enero de 1992. Las cosas cambiaron totalmente. Yo estaba en el pecado, yo tenía un pecado muy grande. Mi esposa no lo sabía. Y ese pecado tan grande, Dios lo sacó. Cuando yo no lo quería, Dios lo sacó. Y las cosas comenzaron a andar diferentes. Mi esposa me dice un día, Fidel, ¿por qué no nos quedamos a vivir en el Perú? De ella salió. Y yo le dije, bueno, está bien. Si es que conseguimos una casa con teléfono y con jardín, me dice ella. Y el colegio para los chicos será la señal que Dios nos da para quedarnos en el Perú. Tenía yo 2 semanas exactas para volver y el pasaje se vencía en ese tiempo. Y entonces comenzamos a buscar la casa y sí, conseguimos el colegio y sí conseguimos la casa con teléfono y con un jardín inmenso. Así que conseguimos esto y comenzó ahora nuestra vida cristiana en el Perú. Pero Dios hace las cosas perfectas y tenemos que aprender conforme Él quiere. Y pasaron los días y pasaron las semanas y yo no vendía pero ni un perno. Ahora ya estábamos en la nueva casa, se nos había acabado el dinero que traje de viaje para poder mantenernos los primeros tiempos y resulta de que ahora pues no había dinero, no había venta, la mercadería se quedaba ahí, no salía, no pasaba nada.
Y mi esposa un día encuentra en la televisión el canal Global. Cuando ella ve el canal Global me dice, Fidel, ¿por qué no vas a la iglesia, a esa iglesia de este pastor? Él predica diferente. Y fue así que yo llegué al templo, porque era una situación muy difícil. Con mi esposa hemos llegado a comer pan duro. Un pan duro para un hijo, otro pan duro para otro hijo, medio pan duro para ella, medio pan duro para mí. Mantequilla era lujo. Y tomábamos agua de hierbaliza porque en el jardín había. Ahora, increíble cómo es Dios, porque no estábamos así de apretados, pero vivíamos en un condominio, teníamos de todo. ¿Y cómo se pagaba el alquiler? Mira, yo no lo sé. No sé cómo pagaba, pero se pagaba. Porque era una casa alquilada. Es así, hermano, que yo llego a 28 de julio a la iglesia que ahora, en ese tiempo era un cinema destartalado. Y estaba el hermano Carlos Ramos con su hermano en la puerta. Y yo venía de una otra iglesia que era por San Isidro, con una puerta de cedro, muy elegante. Y yo llego a ese cine viejo y ahora me encuentro con estos hermanos en la puerta y le digo, ¿sabe qué cosa? He visto el programa de televisión y quiero hablar con el pastor Rodolfo González. Entonces me dicen, el pastor Rodolfo González está viajando, pero si usted quiere puede hablar con su hijo, el pastor Ismael. Y me dice, Dios me lo bendiga, ¿cómo está usted? Ah, bien, 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 bien. ¿En qué podemos ayudarle? Me dice. Es que he visto el programa de televisión y quería hablar con el pastor Rodolfo González. Y entonces el pastor me dice, el pastor está viajando, me dijo, pero si usted cree, aquí estamos para servirle, me dijo. Bueno, yo dije, ya, pues ya estoy aquí, pues no importa, pues ya. No era lo que yo pensé, pero acepté. Ahí me siento y el pastor me dice, dígame qué está pasando. Y comienzo a contarle mi vida y lo que había pasado. Y comienzo a decirle que ahora ya yo soy cristiano, que había venido de Brasil, etc. Y el pastor me escuchó. Y un momento él le pega y me dice, después que hablé todo, me dice, me mira a los ojos y me dice, ¿qué es lo que usted pretende? Y cuando él me pregunta eso, me descuadra. Yo quería que oraran por mí, para que reprendan al devorador, porque no había plata, para que salgan las ventas. Y entonces yo le digo, bueno, yo lo que quiero es continuar en el camino del Señor, pero fíjese en mi situación. Y el pastor me mira y me pone el dedo así y me dice, usted es un árbol torcido. Usted es un fierro de esta grosura que está torcido. Y solo el fuego de la palabra de Dios te enderezará de tu mal camino. Ven a la iglesia, escucha la palabra y que Dios haga la obra en tu vida. Chao. Eso fue un jab en mi quejada. De tal manera que yo salí turulato del templo. Bajé las escaleras, salí a la calle y no sé cómo es que regresé al templo. Este hombre toma un versículo de la Biblia y dice, salieron 600,000 de Egipto. Hasta aquí la palabra de Dios. Yo lo que conocía de la predicación o de los que predicaban era la homilética, la hermenéutica, el trazado fino de la palabra, y este hombre lee ese versículo y comienza a hablar con la unción del Espíritu Santo, que ahora yo lo sé que es. Y comienza el poder de Dios a darme un gozo, una alegría de escuchar las palabras que el hombre testificaba. Pero en un momento de la prédica él dice, ¿y ustedes creen que los 600,000 que salieron de Egipto eran todos del pueblo de Dios? No. Muchos se metieron junto con el pueblo de Dios por causa de los frutos de la tierra prometida. Y por eso te digo a ti, hipócrita, que has venido a la iglesia porque no tienes plata. Imagínense, yo habían ido para que reprendan al devorador. Yo habían ido para que Dios bendiga mi mercadería. No había plata. Y otro decía, porque te dejó tu mujer, etcétera, hermano. Esa palabra entró a mi corazón. Y cuando hice el llamado, corriendo pasé al altar. Y aunque no tenía ni un centavo, me fui hasta Chaclacayo. Y los 2 kilómetros que habían desde la carretera hasta mi casa lo hacía como que como que caminaba sobre el aire, porque tenía un gozo inefable. Eso fue un jueves. El viernes hubo un culto misionero. Llegamos con 3 soles. Un sol de pasaje, porque un hijo en una pierna, otro hijo en otra pierna. Y llegamos a Lima y predica el pastor Rodolfo por primera vez. El pastor Rodolfo predica y ya con el trato de Dios con mi vida, lo que predicaba me parecía súper suave. Entonces yo me sentía gozoso, no me afectaba en nada la palabra dura. Solo que en un momento él dice, sí, porque por ahí hay gente que dice que son cristianos,
pero viven como perrito, como animalito, como chanchito. Tienen hijos y no se quieren casar. Están bajo maldición. Cuando yo escucho esto, le digo a mi esposa, ¿escuchaste? Sí, ¿y? Novios. Nos quedamos novios. Y comenzamos a buscar el rostro del Señor. Llegamos a la iglesia del 28 de julio y comencé a consagrarme más y a escuchar la palabra dada por nuestro pastor Rodolfo. El gozo era grande. Teníamos una vida espiritual tremenda. ¿Verdad que cuando sale el pecado, Dios bendice? Cuando yo entendí eso, entonces Dios me podía bendecir. Entonces Dios me ha enseñado en el transcurso de estos casi 18 años a tener, pero mantener la bendición. Y cuando no la tengo, igualito mantenerme en comunión con Dios. Eso es lo que yo rescato de mi vida. Y cuando nos casamos, Dios nos comenzó a bendecir. Hemos aprendido a convivir. Nos hemos bautizado los dos y mi anhelo siempre era servir al Señor. Pero en el año 99 me envuelvo en el primer anexo allá en Huaycán. Pasó el tiempo, nos fuimos a trabajar en Guarochirí, hemos estado en la sierra de Guarochirí durante 5 años trabajando y Dios en su misericordia nos ha llevado por muchos lugares en el Perú. Cada día que veo a mi esposo más metido en las cosas del Señor, más amoroso, más responsable. Doy gracias al Señor porque ha salvado mi alma. Mi esposa tiene la promesa cumplida sobre su vida. Nuestros hijos están bajo esa promesa. Ellos son 2 profesionales que lamentablemente están en sus actividades ahora, ellos son adultos, y sabemos que Dios tendrá mi generación para que le sirvamos. Esa es la promesa de nuestro Dios y es lo que yo anhelo, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Mi vida era llena de expectativas y llena de deseos que quería alcanzar. De alguna forma lo hice humanamente, pero nunca pude cubrir el vacío que había en mi alma. A los 39 años he conocido a Cristo y me lamento tan solamente de haber desperdiciado tanto tiempo sin conocer a aquel que me ha podido dar la completa felicidad, el que realmente ha podido satisfacer todos mis deseos y aún aquellas cosas que yo nunca pude imaginarme que podría hacer, las he hecho, las estoy haciendo y aún creo que sin su misericordia quiero usar mi vida, la he puesto en la mano de Él. Que Dios les bendiga.